Agur bero bat pantailaren bestaldetik, bakarka zein taldeka Garizumaldirako Bilboko Elizbarrutiak egin dauan proposamenagaz bat egiten dozuen guztioi. Izan be, aurton gagozan egoeran gagozala eta talde handietan batzerik ez dagoenez, adizkide eta zenide, komunidades acogedoras, deritxon kanpainia jarri dabian guztiok saretu gaitezan. Modu virtualean batzuk, aurrez aurre beste batzuk, baina helburu bateratu bategaz. Makalenari eskua luzatzea eta gozotasunez jasotea. Un saludo fraterno y amistoso a todas las personas que habéis querido participar en esta iniciativa que os propone la Diócesis de Bilbao, para trabajar y profundizar en torno al compromiso sociocaritativo y misionero. Iniciamos un ciclo de charlas cuaresmales con un denominador común, la ilusión de unas comunidades acogedoras, coloreada con la paleta de la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Es una invitación a soñar una fraternidad verdadera, donde mostremos un corazón sin confines, tal como nos dice el pontífice en su texto. Inaugura estas conferencias el sociólogo y profesor de la Universidad del País Vasco, Imanol Zubero, quien con su maestría habitual seguro nos dará unas buenas claves para, primero, leer bien nuestra realidad y, segundo, para orientarnos en este caminar hacia una sociedad más fraterna. Imanol Zuberok erakutsiko dauzku bidea, lorratzak eta norabidea. Arratsalde on guztioi, buenas tardes a todas y a todos. Nos reunimos física o virtualmente para reflexionar sobre una cuestión que siempre ha sido una cuestión fundamental, pero que hoy seguramente pues nos parece que lo es más, ¿no? Y es, bueno, ¿qué son, cómo construir pues comunidades que sean no simplemente un agrupamiento de personas, sino comunidades que hemos adjetivado como comunidades acogedoras? Y ciertamente, como decía, pues vivimos tiempos extraños y difíciles, ¿no? Añoramos el contacto, los abrazos, las palmadas en la espalda, los apretones de manos. Añoramos juntarnos pues, para celebrar, para reivindicar, en ocasiones también para conmovernos y dolernos juntas y juntos. Y esto, que surge de una situación pues, tan negativa, seguramente es una excelente ocasión pues, para repensar la comunidad. ¿Son nuestras comunidades hoy menos acogedoras que en otros momentos de la historia? ¿Estamos más solas, más solos, más enfrentadas? Sería fácil responder que sí. De hecho, las bibliotecas, las librerías, los periódicos, los medios de comunicación están llenos de ensayos, de reflexiones que parecen afirmar eso, que efectivamente algo se está rompiendo, se está disolviendo en nuestras vidas, que hace que nos alejemos cada vez más, que nos encontremos cada vez menos. Sin embargo, en mi opinión, un simple sí o no a esa respuesta de si hoy estamos más alejadas, más alejados o si vivimos menos en comunidad, pues creo que sería una respuesta muy insuficiente. Yo os propongo empezar aclarando que no se trata de una cuestión coyuntural. Aunque planteamos la pregunta por las comunidades acogedoras en este momento, y lógicamente esa pregunta está absolutamente teñida de las preocupaciones que tenemos hoy, realmente la cuestión de si estamos suficientemente cerca unas de otras, unos de otros, si nos miramos con empatía, con preocupación, con cuidado, pues realmente es una pregunta que nos estamos haciendo en un contexto en el que, sobre todo, en función de la pandemia y de las medidas adoptadas para combatirlas, que básicamente son pues, la disminución o la limitación de los contactos, pues para, evidentemente, evitar o disminuir también los contagios, pues ciertamente no puede ser otro que este el detonante de nuestra reflexión y de nuestra preocupación por la comunidad. No cabe duda de que las dificultades que tenemos para encontrarnos son dificultades añadidas a la construcción de comunidades. Pero ya antes de la pandemia, mucho antes,
los efectos de la soledad, del aislamiento social, pues se estaban ya abordando como un problema preocupante, a veces como un nuevo problema, como un problema preocupante desde la perspectiva social e incluso desde la perspectiva de la salud pública. Por ejemplo, seguramente recordaremos todas y todos que en enero de 2018 en Gran Bretaña se impulsó la constitución de un denominado Ministerio de la Soledad. Se detectaba que efectivamente en aquel momento en el Reino Unido pues había una problemática importante de soledad que afectaba, decían, a 9 millones de personas en el país. Aproximadamente el 14% de la población británica pues, decía que vivía o que se sentía sola. Y esto particularmente afectaba más a las personas mayores. Aproximadamente la mitad de las personas mayores de 75 años decían que vivían situaciones de soledad o de aislamiento no elegido. Por esas mismas fechas, la ciudad de Barcelona impulsó también un observatorio de la soledad y entre 2018 y 2019 en Guipúzcoa se desarrolló un proyecto, el proyecto Bakarda Deak Soledades, para el estudio de la soledad en las personas mayores. Es verdad que en aquellos momentos, sobre todo, el foco de la preocupación se dirigía a si la comunidad, si las comunidades no están dejando al margen a las personas mayores. Se distinguía entre soledad, se distinguía entre aislamiento. Bueno, no nos importa ahora mucho, pero es verdad que en una encuesta reciente, realizada en el conjunto del Estado español, pues se daban datos preocupantes. No es exactamente lo mismo unas soledades que otras, unos aislamientos que otros. Siempre es verdad que incluso en las personas que manifiestan sentirse más solas hay un cierto recurso familiar que en el peor de los casos puede estar ahí. Por tanto, no todas las soledades seguramente son iguales, no las vivimos igual en función de muchas características y condiciones socioeconómicas, pero como digo, en una encuesta reciente aparecía un dato, bueno, pues que es un dato preocupante. Se decía que aproximadamente el 43% de la población española estaba en riesgo de aislamiento social o decía sentirse sola. Prácticamente la mitad de la población manifiesta que tiene situaciones de soledad o riesgo de aislamiento, ¿no? Riesgo de aislamiento que tiene que ver pues, con redes de amistad cada vez más pequeñas o más frágiles, con redes familiares también cada vez más pequeñas o más frágiles y, por tanto, pues, con una disminución de ese capital social que es el capital más importante que tenemos, ¿no? Que al final es el que explica que podamos recurrir a alguien de confianza cuando nos sentimos mal emocionalmente o materialmente, ¿no? Es verdad también, y lo relaciono con lo que decía antes, de la preocupación prioritaria por la ruptura de la comunidad y de la comunicación con las personas más mayores, que a medida que vamos cumpliendo años, pues lógicamente nuestras redes de amistad, nuestras redes familiares van debilitándose, porque va desapareciendo pues, mucha de la gente a la que hemos conocido, con la que hemos convivido, con la que hemos jugado mientras éramos jóvenes, ¿no? Pero si bien es cierto que la vejez es la etapa del ciclo vital en la que más inciden la soledad y el aislamiento, es importante subrayar que el problema de la soledad y el aislamiento no es simplemente un problema de las personas mayores. En la misma encuesta aparecía que en torno a un 30% de las personas de 40 a 65 años experimentaban aislamiento social y más del 35% decían sentir una profunda soledad emocional. Evidentemente, pues esto nos lleva a hacernos preguntas preocupantes, ¿no? Porque teniendo en cuenta el momento del ciclo vital en el que estamos viviendo, donde pues efectivamente el futuro parece que es un futuro en el que durante mucho tiempo vamos a tener que seguir manteniendo pues, medidas de cierto distanciamiento, etcétera, bueno, pues parece que efectivamente las posibilidades de que en posteriores estudios se incrementen los datos, los números de personas que dicen sentirse solas, pues es bastante posible, ¿no? Claro, la pregunta que nos podemos hacer es ¿qué nos está pasando para que estos datos sean los que son, ¿no? Nos podemos preguntar cómo es posible que en la época en la que más claramente experimentamos la interconexión entre generaciones, la interconexión entre territorios, entre naciones, la época también en la que más facilidades tenemos para conectarnos física o tecnológicamente, justamente esta época sea la época en la que, no sé si más que otras, pero sea una época en la que nos sentimos tan solas, tan solos y sufrimos tanto por este aislamiento, ¿no?
Yo soy sociólogo y estoy entrenado para convertir los problemas sociales en problemas sociológicos. Y esto lo hago pues buscando explicaciones no básicamente personales, individuales, sino sobre todo explicaciones estructurales. Entonces yo voy a intentar responder a esta pregunta de qué nos está pasando mirando a factores estructurales. Con esto de factores estructurales, ¿qué quiero decir? Quiero decir que no creo que las razones para explicar este fenómeno de aislamiento, de ruptura de los vínculos, haya que buscarlas en cambios psicológicos, ¿no? Como si hubiéramos perdido la capacidad de relacionarnos, o en mutaciones antropológicas, ¿no? Como si nos hubiéramos convertido en seres absolutamente egoístas que no soportamos el menor lastre que limite nuestra libertad personal. Y no cabe ninguna duda de que los vínculos humanos siempre son un cierto lastre para nuestra libertad personal. Cuando nos vinculamos a una persona, cargamos también con esa persona nuestras vidas y, por tanto, pues cargamos con un peso que cargamos con cariño, con amor, con afecto, con responsabilidad, pero sin duda limita nuestras posibilidades. Pero no creo que la explicación sea esa, ni una especie de cambio en nuestra psicología, ni una especie de cambio en nuestra antropología. Yo creo que seguimos siendo, en lo esencial, los mismos seres humanos que éramos hace 50, 100 o 1000 años. Y me atrevería a ir más atrás, ¿no? Con similares necesidades de reconocimiento, de cuidado, de comprensión, de amistad y de amor. Necesitamos de las demás y de los demás tanto como siempre. Eso creo que no ha cambiado en nuestras vidas, ¿no? Nos lo recuerda una politóloga, Joan Tronto, que es una de las mayores expertas en la reflexión sobre lo que se llama la política de los cuidados o la cultura de los cuidados, ¿no? Y es una de las pocas citas que quiero hacer en esta conversación. Ella dice: una ética del cuidado es una aproximación a la vida personal, social, moral y política que parte de la realidad de que todos los seres humanos necesitamos y recibimos cuidado, y damos cuidado a otras y otros. Las relaciones de cuidado son parte de lo que nos identifica como seres humanos. Yo diría que es la parte fundamental. Somos con otras y con otros. Y esto no ha cambiado, ¿vale? Necesitamos vincularnos para poder ser humanos, para poder ser humanas. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en los últimos 50, 100 años si no ha cambiado nuestra psicología o si no ha cambiado nuestra humanidad? Yo creo que lo que ha cambiado es el entorno institucional en el que vivimos nuestras vidas. Lo que ha cambiado, por decirlo con una palabra un poco simplista, pero para que se entienda, lo que ha cambiado es la sociedad. No han cambiado tanto las personas, ha cambiado la sociedad, que en algunos aspectos ha hecho más fáciles los vínculos, o algunos vínculos, y en otros los ha vuelto pues, mucho más complicados, o a veces incluso yo diría que imposibles. ¿En qué consiste este cambio? Bueno, pues crecientemente hemos ido pasando de sociedades pequeñas, territorialmente localizadas, donde todo estaba relativamente cerca, de contactos repetidos y cotidianos, a sociedades cada vez más grandes, más complejas, deslocalizadas, fragmentadas y aceleradas. Se trata de un tema muy complejo y voy a asumir el riesgo de caer en la simplificación, aunque espero no hacer ninguna caricatura, pero os propongo que nos fijemos un momento en las medidas que desde algunas instituciones públicas o entidades sociales se están proponiendo para intentar revertir los procesos que generan soledad y aislamiento. Me voy a fijar en un plan ajeno, relativamente ajeno a nuestro País Vasco, pero que es el Plan Madrid Ciudad de los Cuidados. Y han desarrollado una iniciativa que es Prevención de la Soledad no deseada. Se presentó en enero de 2018. ¿En qué consiste esta idea? Pues consiste en lo siguiente. Voy a intentar casi leerla literalmente para luego ver lo que nos evoca, ¿no? Se trata de implicar a las vecinas y vecinos de los barrios en la detección de personas mayores, otra vez estamos con el foco en las personas mayores, pero bueno, que sufren de soledad. Se trata de involucrar a las vecinas y vecinos en la detección de casos de soledad. Es decir, que las vecinas y los vecinos actuemos como antenas, que estemos atentas y atentos a posibles casos de soledad y, a continuación, en la creación de redes de apoyo. Una de las personas responsables de este programa decía lo siguiente: la idea es que el farmacéutico, el comerciante o todas esas personas que están en contacto con los mayores puedan detectar que un vecino ya no acude todos los días, o está más abandonado, o cualquier signo de una situación de soledad. Y yo, al leer esto, pensaba, pues me parece ciertamente muy bien, ¿no? Pero esta novedosa propuesta me recuerda a algo muy viejo, que se llama vida de pueblo o
o vida de barrio. Yo creo que todas hemos tenido, todas las que tenemos una cierta edad, hemos tenido una experiencia de vivir esto, con mucha naturalidad. Yo lo sigo teniendo hoy en día. Yo vivo en un pueblo pequeño, a pesar de que está muy cercano a Bilbao y ha perdido muchas características de pueblo, pero para mí es un descanso enorme saber que mi ama, que tiene 87 años, pero es muy autónoma, pues vive a pocos metros, cruzando una pequeña carretera, de las vecinas de toda la vida, que están atentas a si una mañana no ha levantado la persiana, porque igual se le ha ocurrido salir a tomar un café o bajar a Bilbao. Y la llaman: Egus, ¿estás bien? Y ella lo mismo. O sea, estas antenas eran antenas que no había que activar con ningún programa institucional hace no mucho. En algunos lugares ni siquiera hoy. Enseguida nos damos cuenta si falta alguien de nuestra sociedad. Pero es verdad que en los entornos en los que vivimos, en los espacios urbanos en los que vivimos, esta función de antena que nos vincula, que nos convierte en comunidad, es mucho más complicada de desarrollar. Pensemos en cómo son los espacios urbanos en los que cada vez más vive pues, mucha gente, ¿no? O en los ritmos de trabajo de quienes tienen un empleo, o en las angustias diarias de quienes viven en riesgo de exclusión, atrapadas por la incertidumbre ante el mañana. Diríamos que todas esas, la aceleración del empleo para quien lo tiene, la angustia por no tenerlo, los espacios fragmentados en los que vivimos, diríamos que todas estas son circunstancias que facilitan el contacto, que facilitan la comunidad, que facilitan el vínculo. Pues ciertamente no. Y este es, en mi opinión, el problema esencial. No es que nos hayamos convertido en autómatas egoístas, en monstruos individualistas. El problema es que las condiciones materiales, espaciales y temporales para poder practicar, fortalecer y degustar también nuestra dimensión comunitaria, nuestra dimensión social, pues son cada vez más precarias. La construcción y el mantenimiento de vínculos sociales sólidos, de comunidad, pues necesita de espacios adecuados, de tiempos oportunos y de condiciones materiales, pienso en condiciones económicas, suficientes. Pero la realidad es que los tiempos del empleo chocan con los tiempos de la crianza y de la participación ciudadana, los espacios para el encuentro gratuito se mercantilizan, no tenemos tiempo ni espacios que faciliten o animen el encuentro gozoso, libre, como un fin en sí mismo. Es muy interesante que el Papa Francisco en Fratelli Tutti hacía una referencia a esto, ¿no? Leo también literalmente algo que dice Francisco. Dice: en algunos barrios populares todavía se vive el espíritu del vecindario, donde cada uno siente espontáneamente el deber de acompañar y ayudar al vecino. En esos lugares que conservan estos valores comunitarios se viven las relaciones de cercanía con notas de gratuidad, solidaridad y reciprocidad, a partir del sentido de un nosotros barrial. Ojalá pudiera vivirse esto también entre países cercanos, que son capaces de construir una vecindad cordial entre sus pueblos. Bueno, yo creo que esta es una clave muy importante, ¿no? Hay autoras y autores que llevan tiempo proponiendo como paradigma para reconstruir o reforzar la convivencia y la cooperación lo que llaman el patriotismo de barrio, o algunos hablan de barrionalismo. No es un mal lugar físico y mental para empezar, ¿no? Todavía hoy yo creo que, a pesar de todos los cambios sociales que afrontamos y a los que me he referido, las comunidades y las celebraciones cristianas, y me fijo específicamente ahora en ellas, continúan firmemente asentadas en el espacio de los barrios y los pueblos. Muchas veces, de hecho, la Iglesia, la comunidad cristiana, es casi el único recordatorio de esa vida de aldea o de barrio que otras instituciones, la escuela, el comercio tradicional, el médico de familia, han ido abandonando por diversas circunstancias. Luego, nuestra situación como comunidades cristianas es una situación muy cercana a esa cultura del barrio, de la comunidad, que en otros aspectos estamos perdiendo. Vale. Entonces, ¿de qué se trataría? ¿Se trataría de volver a la comunidad? Pues tampoco vamos a idealizarlo todo, ¿no? La comunidad también tiene elementos complicados. Hay muchas personas que solo encuentran su libertad, que solo encuentran su identidad, su autonomía, su capacidad de decisión cuando salen de la comunidad en la que están. A veces las comunidades son también auténticas ratoneras, trampas en las que muchos posibles desarrollos de las personas pues, se ven pues, muy limitados, ¿no? A mí me suele gustar diferenciar, cuando hablo de la comunidad, y ya sé que no es más que un juego de palabras, pero a ver si nos sirve, entre dos formas de pensar y de construir la comunidad. Por un lado estaría la comunidad, ¿vale? Es una forma de hacer comunidad, la comunidad. El objetivo es eso, el objetivo es la homogenización, el objetivo es el cierre, el objetivo es la seguridad,
El objetivo es el nosotras, nosotros. ¿Vale? Es una forma de hacer comunidad y una forma a veces muy explicable, porque surge de personas o de grupos que se sienten agredidas, amenazadas, asustadas. De hecho, seguramente hoy asistimos a un rebrote de este tipo de comunidades, ¿no? Cuando algunos líderes políticos dicen primero lo nuestro, primero nosotros, etcétera, están diciendo esto. Primero nuestra comunidad. Bueno, es una forma de construir comunidad cerrada, excluyente, temerosa, defensiva. Pero hay otra forma de construir comunidad, que es hacerla comunidad, ¿vale? Poner el énfasis en lo común. Yo creo que es imaginar y construir comunidades desde una perspectiva abierta a la complejidad, a la diversidad interna, también a las realidades exteriores que llaman a nuestra puerta permanentemente, llaman a la puerta de nuestra comunidad, comunidades que no se cierran, que aspiran a ser lo más incluyentes posibles, hospitalarias, solidarias, serviciales, acogedoras. Hay una socióloga, Martina Subirats, que hablando en su momento del proceso en Cataluña, de por qué de pronto se produce, de por qué se produce ese cambio, ¿no? Un poco en las orientaciones políticas y sociales de una parte importantísima de la población catalana, ella utilizó un concepto que a mí me parece muy interesante. Ella dijo que de alguna manera la independencia se convirtió en la única utopía disponible. Yo creo que estamos como sociedades buscando utopías. O sea, ¿qué es una utopía? Es un horizonte que nos permita desplazarnos, aunque sea unos milímetros, del lugar, del topos en el que estamos, que no nos interesa, que no nos convence, que no nos gusta, que nos daña, ¿no? Los populismos que están proliferando en muchos lugares son utopías disponibles. Hay mucha gente que está esperando a que le hagan una oferta utópica, aunque sea tan utópica que pueda acabar siendo aterradora, distópica, pero que de alguna manera diga, pues efectivamente, tengo un camino para salir de estas situaciones de aislamiento, de miedo, de incertidumbre, de complejidad, ¿no? Y yo me pregunto, ¿podría ser la comunidad acogedora, la utopía disponible que nos ayude a superar la epidemia de soledad no deseada, pero también la terrible pandemia del aislamiento entre el mundo de las personas mayores y las más jóvenes, de las integradas y las excluidas, de los países enriquecidos y de los empobrecidos en este mundo global cada vez más desigual? Bueno, pues podría serlo, ¿no? Podríamos intentarlo, ¿no? Es verdad que siendo muy conscientes de cuáles son los obstáculos para construir esas comunidades acogedoras, abiertas, inclusivas. Y el obstáculo fundamental creo que es el miedo que podemos sentir quienes estamos dentro de esa comunidad a que abriendo las puertas acabemos quedándonos sin nuestra propia casa. Pero en un mundo de extraños llamando a la puerta, como decía Bauman en uno de sus últimos libros, pero no solo de extraños llamando a la puerta, sino de extraños y extrañas viviendo puerta con puerta muchas veces, la alternativa al cierre no puede ser la condena a la intemperie. Y al revés, la apertura no puede ser quedarnos con sensación de que no tenemos hogar. La respuesta al lamento por la pérdida del hogar y la demanda de recuperarlo mediante la erección de muros y el bloqueo de puertas y ventanas no puede ser la demolición de toda residencia, de todo sentimiento de pertenencia, de toda sensación de lugar. Tenemos que ser capaces de construir comunidades donde quienes las construyen desde dentro las abran hacia afuera y nunca sientan que están perdiendo su comunidad, sino que la están enriqueciendo, que la están ampliando, que la están fortaleciendo. Por tanto, yo creo que tenemos que reconfigurar la idea de comunidad, no simplemente rescatar viejas formas de comunidad, pues tal vez desarrollando pues algo que el filósofo italiano Gianni Vattimo decía provocadoramente, que era, igual tenemos que pasar del universalismo a la hospitalidad. Y igual la idea de hospitalidad es la forma en la que podemos construir comunidades acogedoras sin arriesgarnos a que el miedo por cómo nos va a cambiar la casa cuando abramos las puertas nos atenace y nos aterrorice, ¿no? Para ser hospitalarias y hospitalarios necesitamos en primer lugar una casa propia. De nadie decimos que es hospitalaria cuando invita a la casa de otras y de otros. Más bien diremos que es un poco jeta, un poco gorrón, ¿vale? Somos hospitalarias cuando invitamos a nuestra casa. Pero cuando invitamos a nuestra casa, no para jactarnos de la casa que tenemos, no para chulearnos por la casa que tenemos, sino con un espíritu de acogida, de reconocimiento y de escucha. Seguramente todas y todos estamos familiarizados, porque las hemos utilizado muchas veces, con las expresiones siguientes. Te invito a mi casa, siéntete como si estuvieras en tu casa, o estás en tu casa. Perdón, o esta es tu casa. Te invito a mi casa,
siéntete como si estuvieras en tu casa, esta es tu casa. Las tres son expresiones de acogida, de apertura, de hospitalidad, pero no significan exactamente lo mismo. Indican una especie de evolución, de gradación, cuando menos implícita, en la apertura del propio hogar. La primera expresión, te invito a mi casa, marca claramente la diferencia entre la persona legítimamente propietaria del lugar y aquella a la que se invita en ejercicio exclusivo de la voluntad de la propietaria o del propietario. Yo te invito a mi casa, pero esta es mi casa. La segunda expresión, siéntete como si estuvieras en tu casa, supone un paso más. Convierte a la persona invitada en algo diferente. Ya no es una simple invitada. La anima a disfrutar de prerrogativas, de posibilidades, de disfrutes similares a los de la persona propietaria. Y la tercera, esta es tu casa, lleva el acto de compartir la residencia plenamente, igualmente en la práctica en ambas personas. Bueno, esta es tu comunidad, este es tu país, esta es tu tierra. Yo creo que es la forma en que la hospitalidad nos permite construir comunidad. En Fratelli Tutti, otra vez, el Papa Francisco afirma lo siguiente, vinculando esta afirmación con su encíclica anterior, Laudato Si, ¿no? Dice, cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos, pero necesitamos constituirnos en un nosotros que habita la casa común. Por su parte, la ya citada politóloga Joan Tronto, junto con otra autora, Bernice Fischer, definían hace años, en los años 90, el cuidado de la siguiente manera. ¿Qué es el cuidado? Una actividad de especie que incluye todo aquello que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo, de tal forma que podamos vivir en él lo mejor posible. Ese mundo incluye nuestros cuerpos, nuestros seres y nuestro entorno, todo lo cual buscamos para entretejerlo en una red compleja que sustenta la vida. Fijémonos bien, somos comunidades asentadas en barrios y pueblos. Estamos llamadas a ser, entre otras cosas, comunidades cuidadoras. Yo diría que no estamos mal posicionadas para afrontar el reto de construir comunidades acogedoras, tanto en la dimensión local como en la global. Al contrario, yo me atrevería a decir que este es el ADN de las comunidades cristianas. Pues termino con una invitación. ¿Y si aprovechamos este tiempo de Cuaresma para revisarnos desde esta perspectiva? Mila esker Imanol Zuberori, orain gaia sakontzeko eta barneratzeko tartea zabaltzen jaku. Os recordamos que esta charla y las dos próximas se ofrecerán tanto en la página web de la diócesis como en Radio Popular Herri Ratia. Tras interiorizar la reflexión que nos ha ofrecido Imanol Zubero, os invitamos a trabajar este tema personalmente o en grupo. Para ello, las delegaciones de Caridad y Justicia, Anuncio y Catequesis y Visiones, junto a Cáritas, el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral y Euskal Herriko Skauta Bizkaia, han elaborado un material de trabajo adecuado a los distintos destinatarios de nuestras comunidades. Además, la Delegación de Liturgia ha preparado unos subsidios litúrgicos que complementan la oferta diocesana junto a un material oracional. Beste barik, adiskide eta senide izateko bidean jarri gaitezela eta hitzetatik ekintzetara jo daigula. Os emplazamos a la próxima conferencia impartida por el obispo administrador diocesano, Monseñor Joseba Segura, que se colgará en la web el próximo 1 de marzo. Beste barik, mila esker eta beste batera arte.